Hola, ¿qué tal queridos estudiantes? En esta ocasión vamos a estudiar el contenido, traducción del lenguaje común al algebraico y viceversa, parte 2. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? En donde se nos presenta un problema inicial, donde nos piden traducir los siguientes enunciados del lenguaje común al algebraico. En el primer inciso que se nos muestra, pues nos piden representar un número cualquiera, pero de manera algebraica. Un número cualquiera, pues puede ser 5, 7, 10, 100, 1000, 1.000.000, cualquier número, ¿verdad? Pero no se nos pide representar con un número, sino que tenemos que expresar este enunciado de manera algebraica. Si aquí no nos especifican de qué número se trata, puede ser cualquier número. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es representar ese número cualquiera, el cual no se nos especifica, repito, con una variable, ya que una variable, recuerden el concepto de variable, una variable es una letra que representa un valor o una cantidad desconocida. En este caso, pues como no nos dan el número en específico, ¿verdad?, del cual nos hablan en este enunciado, entonces ese número lo representamos con una letra y así pues generalizamos diciendo que esa letra es el valor que aquí no nos especifica. Por lo tanto, aquí un número cualquiera lo podemos representar con una letra minúscula del alfabeto. En este caso lo representaremos con una letra X minúscula. En el segundo inciso tenemos lo siguiente, pues en el enunciado nos piden representar de manera algebraica un número cualquiera más 5. Ok, si un número cualquiera es representado con cualquier variable, ¿verdad? En este caso una letra minúscula, pues un número cualquiera más 5, pues sería en este caso una letra, una variable, sumándole 5. Es decir, si aquí un número cualquiera está representado con una variable o letra X, ¿qué es lo que tengo que hacer además de escribir ese número cualquiera? Sumarle 5. Y esto sería todo. Allí hemos, ¿verdad?, representado por medio de una expresión algebraica ese segundo enunciado. Un número cualquiera, X, más 5. Más 5. Ahí está, ¿verdad? Inciso 3. Ahora nos piden un número aumentado en 4. Pregunto, ¿nos dicen o nos especifican de qué número se trata? No nos especifican de qué número se trata. Por lo tanto, este número puede ser cualquier número. Es decir, que ese número cualquiera, pues lo podemos representar con cualquier letra del alfabeto, ¿verdad? Cualquier letra minúscula. En este caso, pues vamos a seguir utilizando la letra X. Seguimos utilizando la letra X minúscula. Aquí escribo nuevamente, esta X es ese número del cual nos hablan en este enunciado. Pero dice que ese número tiene que estar aumentado en 4. En 4. ¿Qué significa aumentado? Quiere decir que hay que sumarle, hay que agregarle 4. Cuando aparezca la palabra aumentado, pues se trata de igual forma de una suma. Al igual cuando aquí nos decían más 5. Aquí aumentado en 4, pues sería más 4. Aumentado es agregar, es decir, es sumar. ¿Qué le vamos a sumar? Lo que nos indica acá, 4. Un número aumentado en 4. Ok. Ahora en el inciso 4 nos dice lo siguiente el enunciado, un número disminuido en 2. No nos dicen de qué número se trata. Por lo tanto, este número desconocido lo representamos con una letra. Vamos a seguir utilizando la letra X. Podemos utilizar cualquier letra acá. Vamos a seguir utilizando la letra X para que vayan viendo la secuencia, ¿verdad? Así que, un número X disminuido en 2. Ok. Aquí nos hablan de una palabra disminuido. Si aquí aumentado significa agregar o sumar una cantidad, disminuido sería lo contrario, sería restar. ¿Y qué es lo que le vamos a restar a este número X? Le vamos a restar o disminuir 2. Es decir, le restamos 2. Cuando nos hablen de disminuir, entonces lo que nos tratan de decir es que tenemos que restar cierta cantidad. En este caso restamos el número 2. Ok, continuamos con los demás incisos que aún hacen falta. Ok, entonces continuamos.
Ahora tenemos, ¿verdad?, 4 nuevos incisos. En el inciso número 5 hablan acerca de la adición o suma de dos números cualquiera. En este caso, pues ya sabemos por sinónimos que la adición pues hace referencia a lo que es la suma. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que acá? Pues efectuar una suma. ¿Una suma de qué? Ok, voy a escribir el signo más para indicar que es una suma lo que vamos a hacer. Pero ¿una suma de qué? De dos números. De dos números, cualquiera. Como no nos especifican el valor de esos dos números, que pueden ser cualquier número, entonces, como se trata de dos números, en este caso desconocemos el valor numérico, el valor, ¿verdad?, que representa esta cantidad que se nos indica acá. En pocas palabras, lo que tenemos acá son dos números desconocidos. Y los números desconocidos los representamos con una variable. Como habla acá de dos números desconocidos, entonces vamos a decir que uno de esos números será X y el otro de esos números será Y. Por lo tanto, aquí tenemos una suma o una adición de dos cantidades cualquiera. Dos cantidades las cuales desconocemos su valor. Es decir, que X puede ser cualquier número y Y cualquier número también. En el inciso 6 habla acerca de lo que es una diferencia. Diferencia se le llama también a la resta. Entonces, cuando nos hablan de diferencia de dos cantidades o de dos números, lo que hacen referencia es a una resta. Así que, como aquí habla de una diferencia o resta de dos números cualquiera, entonces, como no nos especifican el valor de estos dos números, es decir, es un valor desconocido ese número. Por lo tanto, como se trata de dos números desconocidos, pues a uno le llamaremos X, a otro le llamaremos Y. Y como aquí el inciso en sí trata de una diferencia o resta, entonces estas dos cantidades deben de estarse restando. Inciso 7. En el inciso 7 habla acerca del producto. El producto, ¿cómo se obtiene? Pues de multiplicar dos cantidades. Hablamos acá de dos cantidades. En este caso, estos números son números desconocidos, ya que pueden ser cualquier número. Por lo tanto, vamos a multiplicar dos cantidades, dos números, pero acá no nos especifican qué números son. Por lo tanto, el producto se obtiene al multiplicar dos cantidades. Como aquí son dos cantidades desconocidas, ya que no nos dan un valor específico de algún número, entonces X será una de esas cantidades y Y será otra de esas cantidades. Como aquí hablan de un producto, entonces el producto, recuerden que en este caso ya en álgebra ya va desapareciendo lo que es el por utilizando la X, sino que el por ya lo vamos utilizando con puntos o con paréntesis. Así que X por Y, al multiplicarlos, ¿qué nos resulta? ¿Cuál será el producto de X por Y? Pues XY. Recordemos que este contenido pues ya lo hemos practicado anteriormente, así que X por Y, esto se refleja como XY. Juntamos ambas simbologías quedando así, ¿verdad? Las dos variables juntas, XY. X por Y es XY, ¿verdad? Entonces, X por Y es lo mismo que decir XY. Así que X por Y es XY. Por lo tanto, XY sería el producto de dos números cualquiera. Inciso 8. En el inciso 8 habla acerca de un cociente. ¿A qué se refiere con cociente? Pues recordemos que la división consta de cuatro elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Pues en este caso tenemos acá al dividendo, al divisor. Aquí nos quedaría el residuo de esta parte. Y aquí en la parte baja del divisor estaría lo que llamamos cociente. Es decir, que el cociente es el resultado obtenido en una división. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a bajar un poquito la cámara para que ustedes puedan observar lo que escribí aquí abajo respecto a lo que es la división. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso?
pues. Fijémonos bien. El cociente es la respuesta de una división. Estos son los cuatro elementos que conforman una división: el dividendo, el divisor, residuo y cociente. El cociente, ¿verdad?, es la respuesta a la división de dos números. Así que acá, cuando nos hablen de cociente, para obtener un cociente, ¿qué es lo que hacemos? Pues dividimos dos cantidades. Dividimos dos cantidades y así encontramos el cociente. Por lo tanto, cuando nos hablen de cociente, esto quiere decir que tenemos que dividir. Ahora, ¿qué es lo que vamos a dividir? Nos dice acá este enunciado. Dos números. ¿Dos números que conocemos su valor? No, dos números cualquiera. Y como no nos especifican en sí el valor de esos dos números, entonces son dos números o dos cantidades desconocidas, las cuales nosotros representamos esas cantidades desconocidas en álgebra con variables. La variable es una letra que representa un número o una cantidad desconocida. Un número al cual se le desconoce su valor por el momento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues dividir dos números. Vamos a dividir X con Y. Este es un número, este es otro. Un número cualquiera, un número cualquiera. Dividimos. Recordemos que en álgebra normalmente no utilizamos esta simbología también. Así que X entre Y, en este caso lo tendríamos que representar como fracción. X sobre Y. Recordemos que una división se puede expresar en forma de fracción. Y normalmente, o comúnmente mejor dicho, esto es lo que se utiliza en álgebra. Más que todo las fracciones. Esta parte de acá, esta simbología, pues casi no es muy usada. Pero esta simbología, X entre Y, utilizando lo que es la fracción, esto sí es más típico utilizarlo en álgebra. Bueno, continuamos con los incisos restantes. Esta historia continuará. De inmediato. Ok, entonces continuamos, ¿verdad?, con la resolución de los incisos que hacen falta. Además de estos 4 que vamos a resolver ahorita, pues faltan 2 más. Así que, bueno, continuamos. En el inciso 9 aparece lo siguiente: el doble de un número. Este enunciado, ¿a qué hace referencia? Primeramente, tenemos que identificar el número desconocido y así representarlo con una variable. En este caso, no nos dicen de quién es ese doble, porque el número es desconocido. No nos especifican de qué número se trata. Pero cuando nosotros hablemos de un doble de una cantidad, lo que hacemos es multiplicar con 2. Es decir, si nosotros utilizamos, digamos así, la tabla del número 2, fíjense lo que sucede. 2 por 1, esto sería 2. 2 por 2, esto sería 4. 2 por 3, esto sería 6. 2 por 4, esto sería 8. 2 por 5, esto sería 10. Si ustedes se van fijando, si ustedes observan, pues el número con el cual estamos multiplicando, el número 2, se va duplicando. A esto hace referencia a lo que es el doble. Es decir, que cuando nos hablen de el doble de un número, lo que hacemos es multiplicar ese número por 2. El doble de 1 es 2, el doble de 2 es 4, el doble de 3 es 6, el doble de 4 es 8, el doble de 5 es 10, ya que 5 más 5 es 10, ya que 4 más 4 es 8, ya que 3 más 3 es 6, y así sucesivamente. Si podemos seguir aplicando dobles, pues el doble de 6 sería 12, el doble de 7 sería 14, el doble de 8 sería 16. ¿Por qué? Porque 6 más 6 es 12, 7 más 7 es 14, 8 más 8 es 16 y así sucesivamente. Cuando nos hablan del doble de un número, lo que hacemos es multiplicar por 2 ese número que nos especifiquen. Pero en este caso no nos especifican de qué número se trata. Así que este número lo representamos con una variable, ¿verdad? Y digamos que esta variable es X.
2 lo multiplicamos con x. Recuerden que el punto es igual a escribir x como multiplicador, como símbolo multiplicador. 2 por x, esto sería igual a 2x. Por lo tanto, el doble de un número, de manera algebraica, este enunciado se representaría como 2x, ya que 2 por x es 2x. Así que esta sería la respuesta a ese enunciado. Inciso 10. En el inciso 10, pues, ¿de qué trata? Pues habla de un triple de un número. Ok, aquí hablamos de un doble, aquí hablamos de un triple. ¿Qué sucede cuando hablamos del doble de un número? Lo que hacemos es multiplicar por 2 ese número, pero en este caso no nos especificaban el número, por lo tanto era una cantidad desconocida y lo representamos por esa razón con una variable, en este caso con x. Y multiplicamos 2 por x y nos resultó 2x. Pero ahora aquí hablan de un triple. ¿A qué hace referencia, verdad, este enunciado cuando nos hablan del triple de un número? Del triple de un número. Ok. Cuando nos salga esta palabra en algún enunciado, la palabra triple, pues lo que hace referencia es a multiplicar con 3 cualquier cantidad. O multiplicar con 3 una cantidad cualquiera. En este caso, pues voy a borrar esto y vamos a observar lo siguiente. Ahora vamos a multiplicar por 3. Encontrar el triple de un número es multiplicar ese número por 3. Por ejemplo, el triple de 1 es 3, ya que 1 más 1 más 1 es 3. El triple de 2 es 6, ya que 2 más 2 más 2 es 6. El triple de 3 es 9, ya que 3 más 3 más 3 es 9. El triple de 4 es 12, ya que al sumar 3 veces el número 4 nos resulta 12. El triple de 5, pues esto sería 15. El triple de 6, 18. El triple de 7, 21. El triple de 8, 24 y así sucesivamente. Es decir, que cuando nos hablen del triple de un número, lo que hacemos es multiplicar ese número por el número 3. Es decir, hacemos uso de la tabla del 3. Cuando nos hablen del doble de un número, hacemos uso de la tabla del 2. Y cuando nos hablen del triple de un número, hacemos uso de la tabla del 3. De la tabla de multiplicar del número 3. Así que, si sabemos que vamos a multiplicar con 3 un número del cual desconocemos su valor, en este caso este número desconocido vamos a llamarlo x. 3 por x, esto ya lo vimos anteriormente, multiplicamos la cantidad que conocemos, que es 3, con la cantidad desconocida, que es x. 3 por x, esto sería nada más y nada menos que 3x. Esta sería la respuesta a ese inciso. Inciso número 11. En el inciso número 11 hablan acerca de la mitad de un número. Ok, voy a borrar aquella parte de las tablas de multiplicar de aquel lado para que podamos comprender a qué se refieren con la mitad de un número. Ok. Normalmente en primaria siempre nos explican lo siguiente. Supongamos que tenemos una pizza, ¿verdad? Y si yo quiero compartir esa pizza con un compañero o con un amigo, ¿verdad? Para que tengamos partes iguales, lo que hacemos es dividir esa pizza en 2. Es decir, que aquí tendríamos, ahí no me quedó bien calculado, ¿verdad? Pero hagámonos la idea. Aquí tenemos una mitad y aquí tenemos otra mitad. Y entonces, ¿cómo encontramos la mitad de esa pizza? Lo que hicimos fue dividir esa pizza en 2 partes iguales. Es decir, que para poder dividir, o mejor dicho, para encontrar la mitad de una cantidad, lo que hacemos es dividir en 2 partes iguales. ¿Y qué es lo que vamos a dividir en 2 partes iguales? Un número. ¿Qué número? No nos dicen. Por lo tanto, a ese número lo vamos a llamar x. Pero sabemos que tenemos que encontrar la mitad de ese número o representar la mitad de ese número. Ok, el número es x. Su mitad
la encontramos partiendo en 2 ese número. Entonces, ¿cómo hacemos pues? Dividimos en 2 partes iguales este número. Dividimos, ¿ok? Escribo el símbolo del entre, en 2 partes iguales. Es decir, que vamos a dividir con 2. Este número, para poder encontrar la mitad de este número, lo que hacemos es dividir por 2 ese número, que en este caso es x. X entre 2, pues esto lo expresamos en forma de fracción y nos quedaría x sobre 2, lo cual sería la respuesta a este enunciado. X entre 2 es lo mismo que decir x sobre 2, ¿verdad? Pero repito, en álgebra normalmente, o lo que es más común, es utilizar este tipo de expresiones en forma de fracción y no utilizando el símbolo del entre. Así que para que vayamos practicando y recordando eso. Así que cuando nos pidan la mitad de una cantidad o de un número, lo que hacemos es dividir entre 2. Aquí teníamos el ejemplo de la pizza. Teníamos una sola pizza y para que tanto mi amigo como yo tuviésemos partes iguales de esta pizza, lo que hicimos fue dividirla en 2. Una parte para mí, una parte para mi amigo. Y así pues, ¿qué es lo que hicimos? Pues lo que era una unidad lo dividimos en 2 partes iguales, mitad y mitad. Eso fue lo que hicimos. Para encontrar la mitad de un número, lo que hacemos es dividir entre 2. X entre 2 es igual a decir x sobre 2. Ok, continuamos. Ahora nos hablan acá en este inciso 12 acerca de la tercera parte de un número. Cuando nos hablan de la tercera parte, lo que hacemos es dividir un número entre 3. Nuevamente tomamos el ejemplo de la pizza. En este caso supongamos que mi amigo tiene otro amigo y entonces los 3 vamos a comernos esa pizza, pero queremos comerlas en partes iguales. Así que en este caso la pizza va a ser dividida en 3 partes iguales. Okay, supongamos que aquí están las 3 partes iguales. Una para mí, una para mi amigo y otra para su amigo. Así que tendríamos que dividir esta pizza en 3 partes iguales. Por lo tanto, cuando nos hablen acerca de la tercera parte de un número el cual es desconocido, al cual llamaremos x, ¿verdad? X tomará, ¿verdad?, la representación de este número que desconocemos. ¿Y en cuántas partes vamos a dividir x? En 3 partes, es decir, x entre 3. Expresado de otra forma, esto sería x sobre 3. Por lo tanto, esta sería la respuesta a este inciso, ¿verdad? Ahí bajo un poco la cámara para que podamos observar claramente la respuesta correcta, que es x sobre 3. Pasamos ahora a los 2 últimos incisos de este problema inicial. Ok, continuamos con los 2 últimos incisos, ¿verdad?, a este problema inicial. En el inciso 13 nos hablan acerca del cuadrado de un número, ¿verdad? Siguiendo el mismo patrón explicado en los incisos anteriores, pues nos fijamos que nos hablan de un número del cual no nos especifican nada, no nos dicen qué número es decir, es un número o un valor desconocido. Y ese valor desconocido lo representamos con una variable. Puede ser cualquier letra minúscula. En este caso, pues vamos a seguir la misma secuencia de letras utilizando la letra X. Pero nos hablan del cuadrado de ese número. El cuadrado de un número, ¿cómo lo podremos representar de manera algebraica? Ok, X es ese número. Si yo les dijera, exprésenme el cuadrado del número 4, este sería 4 al cuadrado. Si yo les dijera que me expresaran el cuadrado del número 6, pues esto sería nada más y nada menos que 6 al cuadrado. Si yo les digo, exprésenme el cuadrado del número 7, esto sería 7 al cuadrado. En pocas palabras, cuando nos hablen del cuadrado, nos hablan del exponente número 2, del exponente 2 o de la potencia 2 de un número. Por lo tanto, el cuadrado de un número se expresaría como una letra o una variable elevada al cuadrado. En el inciso 14 nos hablan acerca de la suma de dos números, lo cual es igual a 13 o es 13.
Es decir, que si sumamos dos números, estos dos números al sumarlos van a dar 13. Fijémonos bien. Hablan de una suma. Ok, escribo el signo más. De dos números. No nos especifican de qué número se trata. Por lo tanto, vamos a deducir que un número será X y el otro será Y. Pero la suma de estos números es 13. Entonces, X más Y tiene que ser igual a 13. Por lo tanto, esta sería la expresión algebraica que satisface a este inciso 14. La suma de dos números es decir, cuando nos hablan de cuando nos digan o aparezca esa palabra, hace referencia a un igual. La suma de dos números es igual a ¿qué? A 13. Entonces aquí tenemos la expresión algebraica que representa este inciso 14. X más Y igual 13. Bueno, esto sería todo por el momento, muchachos. Nos vemos en una próxima ocasión. Les invito a suscribirse en el canal y a darle manito arriba para que vayamos creciendo, ¿verdad?, en esta comunidad de tutoriales matemáticos. Así que pues adelante, trabajen y hasta la próxima. Chao, chao.